Hoy estamos con el doctor Julián Gutiérrez, médico general, especialista en neurología clínica, y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es el accidente cerebrovascular. Julián, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, lo primero que te preguntaría es cómo debemos referirnos a esta entidad. Accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular, derrame cerebral. ¿Cuál es la forma correcta? Entonces, esto es muy importante porque toda la vida lo hemos llamado accidente cerebrovascular, pero cada vez nos hemos dado cuenta que esto, cuando hablamos de accidente, es algo que nosotros no podemos prevenir. Actualmente el término que debemos utilizar es ataque cerebrovascular, porque la mayoría de las causas son prevenibles. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de accidente es algo que nosotros no podemos prevenir, y cuando hablamos de ataque es algo que sí podemos prevenir. Perfecto. O sea que nos vamos a referir en toda esta charla sobre el ataque cerebrovascular. Para las personas que nos ven y nos escuchan, de pronto es frecuente escuchar en los medios de comunicación, en las calles, ACV, accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular, pero si tú nos puedes explicar de pronto con palabras sencillas qué es un ataque cerebrovascular. Pues existen muchos sinónimos para esto digamos que en la terminología local, como trombosis, derrame cerebral, pero nosotros podemos explicar el ataque cerebrovascular como una entidad que fácilmente la podemos distinguir en dos tipos. El isquémico, que se caracteriza porque hay una disminución del flujo por una trombosis. Un trombo se localiza en una arteria y disminuye el flujo del cerebro. Por otro lado, tenemos el ataque cerebrovascular hemorrágico, que es cuando tenemos la ruptura de un vaso y generamos un sangrado. Ok, entonces conociendo esta, digamos que como la definición, te quería preguntar, ¿quiénes están más expuestos a presentar un ataque cerebrovascular? ¿Cuáles son los pacientes que deberían tener una alerta, una alarma, ellos como pacientes y sus familiares, sobre un posible ataque cerebrovascular? Listo. Entonces, ¿qué pacientes pueden llegar a tener factores de riesgo para poder presentar este tipo de ataques cerebrovasculares? Son factores que están muy relacionados incluso con las enfermedades cardíacas. Mal control de la tensión arterial, consumo de cigarrillos, dislipidemia, que es lo que conocemos, mal control de colesterol, de triglicéridos, y pacientes sedentarios, pacientes que no tienen una actividad física, pacientes con obesidad, que son factores que nosotros podemos modificar en nuestro día a día, que son los que más riesgo tienen de sufrir ese tipo de enfermedades. Digamos que la presentación de estas enfermedades que tú acabas de mencionar, que como lo dijiste son de los diagnósticos más frecuentes que vemos en la consulta de cardiología, tiene una relación directa, causal, sobre el ataque cerebrovascular. Depende mucho el tiempo de evolución de la enfermedad. Lo digo porque hoy en día vemos personas jóvenes, hipertensas, personas jóvenes con obesidad, personas jóvenes con problemas de colesterol, y parece que en edad temprana nadie le termina prestando atención, pero mucho más adelante esto podría causar una consecuencia como un evento o un ataque cerebrovascular. Exactamente, y eso es muy importante porque la evolución de todas esas enfermedades, a largo plazo nosotros vemos consecuencias como el ataque cerebrovascular, pero es llamativo que cada vez vemos pacientes más jóvenes con este tipo de enfermedades que antiguamente no las veíamos. Cada vez tenemos menos control de esos factores de riesgo y por eso es muy importante que siempre exista como la promoción a evitar este tipo de enfermedades, estos factores de riesgo como son los que previamente comentábamos. Julián, los factores de riesgo para el ACV hemorrágico y el ACV isquémico son los mismos. Vemos que comparten la mayoría de los factores de riesgo, sin embargo, uno siempre ha notado que la hipertensión arterial es el factor principal en los pacientes con ataques cerebrovasculares hemorrágicos, en los sangrados. En los isquémicos, cuando hablamos de oclusión de los vasos, sí es una combinación de muchos factores, la hipertensión, el cigarrillo, la obesidad, el mal control de sus patologías cardíacas, que son las principales causas de este tipo de eventos. Ya que es muy importante que hablas de la hipertensión porque, bueno, nosotros desde el punto de vista de cardiología tenemos una lucha día a día con muchos pacientes en el que hablamos de hipertensión arterial y como no se siente, no molesta, pues el paciente muchas veces termina dejando sus medicamentos antihipertensivos. Y yo siempre les digo que tú puedes estar bien, mucha gente, doctor, pero a mí no se me sube mucho la tensión, 140, 150. El problema son esos picos de hipertensión, 200, 100 de hipertensión, es ahí donde se genera mayor riesgo de un ACV hemorrágico. Exactamente.
Y muchos pacientes creo que lo ven mucho, lo vemos mucho en la consulta, que se sienten bien con sus medicamentos, dicen yo creo que no lo necesito y suspenden los medicamentos, es cuando tenemos las consecuencias. Julián, nosotros los cardiólogos vemos muy frecuentemente una arritmia conocida como fibrilación auricular. ¿Cuál es la relación que tiene esta arritmia con los ataques cerebrovasculares? Hay una gran relación porque las arritmias cardíacas, principalmente la fibrilación auricular, es uno de los factores que generan más riesgo de tener este tipo de eventos. Y creo que lo conocemos también en la parte de cardiología, que termina siendo un riesgo acumulativo, que día tras día, si esos pacientes no tienen tratamiento, el riesgo de tener un ataque cerebrovascular va aumentando. Ok, entonces ya conocemos qué es un ataque cerebrovascular, cuáles son como los factores de riesgo más frecuentemente asociados a esta entidad, pero creo que todos los pacientes quieren escuchar o les interesa escuchar cómo reconocer un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones que tú le das no solo al paciente, porque aquí no hay que educar solo al paciente, sino a los cuidadores? ¿Cuáles son esas características clínicas que uno debería sospechar un ataque cerebrovascular para poder actuar a tiempo? Entonces, esto es muy importante porque nosotros siempre creemos que si nosotros no estamos en el medio de la salud, ¿sí? No vamos a estar expuestos a esto, pero esto puede pasar en cualquier momento de nuestro día a día, incluso si no es un familiar de nosotros, todas las personas pueden estar entrenadas para reconocer o sospechar un evento cerebrovascular. ¿Qué signos nos pueden hacer pensar en asistir al servicio de urgencias de manera prioritaria? Cuando tenemos una asimetría de la cara, que vemos que hay una parálisis facial, que vemos que hay una alteración al hablar, el paciente empieza a hablar de manera enredada, que tenemos una debilidad de alguna extremidad, sea de un brazo o de una pierna, que tenemos problemas súbitos del equilibrio, un mareo súbito que genere un tipo de incoordinación. En este tipo de síntomas debemos asistir rápidamente al servicio de urgencias. Ok. ¿Qué pasa si alguno de estos síntomas los mencionaste todos, que se desvíe la comisura labial, que de pronto la persona no pueda articular muy bien el lenguaje, que no pueda mover alguna parte de sus extremidades? Pero ¿qué pasa si los síntomas ocurren y en los siguientes minutos mejoran? Aún así, eso es importante porque existe una entidad que se llama el ataque isquémico transitorio. Eso es un aviso que estamos ante un riesgo de tener un nuevo evento cerebrovascular. Y estos pacientes tienen un riesgo similar de volver a tener y repetir estos estudios. Entonces, el paciente así haya recuperado, tenemos que asistir al servicio de urgencias para poder tener unos estudios donde entrará la parte vascular, entrarán estudios cardiológicos para ver cuál es el riesgo que esto vuelva a suceder. Una vez los pacientes presentan estos síntomas, ¿cuál es la importancia de acudir rápidamente a un centro de salud? Es importante esto porque muchas personas ven estos síntomas y prefieren esperar, darle tiempo de ver si recupera solo, pero es muy importante porque en el momento en que se instaura este tipo de lesiones, cada minuto que pasa es importante. Eso está demostrado que cada minuto que nosotros tenemos de instauración de un ataque cerebrovascular, 2 millones de neuronas se mueren. Y esto es un daño que es irreversible. Entonces no es lo mismo asistir al servicio de urgencias a los 10 minutos que asistir 7 horas después. Ahora, es importante el tiempo porque actualmente la medicina nos ha permitido tener terapias que nos permiten reperfundir esos vasos. ¿Qué significa reperfundir? Romper ese coágulo, poder sacar ese coágulo y que esas secuelas que antiguamente veíamos permanentes se resuelvan y no sean nunca permanentes. Ok, o sea que uno de los mensajes más importantes es, si tú identificas como paciente o como familiar de una persona que está sufriendo un ataque cerebrovascular, cualquiera de estos síntomas, tienes que irte al servicio de urgencias de forma inmediata. No es esperemos mañana en la mañana, esperemos a ver cómo amanece, porque yo creo que la diferencia en el pronóstico cambia respecto a lo temprano que se haga la consulta al servicio de urgencias. Ya digamos establecido el diagnóstico, nos hablabas que hay diferentes formas de poder intentar abrir la arteria. ¿Cuáles son esas formas? Digamos, en la experiencia que tienes acá en la ciudad de Villavicencio, ¿cuál es la terapia ideal para poder ofrecerle a estos pacientes? Entonces, existen dos tipos de terapias que se pueden utilizar en estos pacientes. Esto depende de la dimensión del trombo, del lugar donde se aloja, pero existen dos terapias. Una que se hace por medio de neurología, ¿sí? Que ponemos un medicamento que se llama un trombolítico que lo que busca es disolver o romper ese coágulo en la fase aguda. Y existe una segunda terapia que se utiliza para trombos un poco más grandes, para cuando se comprometen vasos más grandes, que se llama la trombectomía mecánica, que se hace a través del servicio de hemodinamia, donde, al igual que en el corazón, ingresan con una sonda para extraer directamente ese coágulo. Ok, esto sería el escenario del tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico.
En el caso de un ataque cerebrovascular hemorrágico, ¿cuál es la conducta de tratamiento para esta entidad? En el ataque cerebral hemorrágico depende de muchos factores también. El tamaño del sangrado, la etiología, pero es importante asistir al servicio de urgencias porque, aunque la mayoría sean de origen hipertensivo, por un mal control de la tensión, existen muchas hemorragias que son por aneurismas, que son dilataciones o crecimientos anormales de un vaso que finalmente terminan en ruptura, o malformaciones arteriovenosas que pacientes durante toda su vida han tenido una formación de arterias y venas que no debería estar y de manera espontánea se rompen. Pero el pronóstico sí va a implicar sobre el descubrir esas etiologías y el tratamiento oportuno de ellas. Mira que tocas un tema muy importante y son aquellos pacientes que tienen alteraciones anatómicas en el sistema nervioso central, porque para mucha gente el ataque cerebrovascular, el ACV, son entidades que son exclusivamente de los viejitos, de las personas añosas o de los que son diabéticos, hipertensos. Pero con esto que tú nos explicas, es probable que una persona joven que no tenga mayores antecedentes ni los factores de riesgo clásicos que hablamos previamente llegue a presentar un ataque cerebrovascular. Exactamente. Digamos que aunque nosotros siempre hemos conocido o siempre existe el conocimiento de que esto solo ocurre en pacientes mayores, no, realmente vemos pacientes de todas las edades que pueden tener riesgo de tener este tipo de enfermedades. Ok. ¿Se puede prevenir el ataque cerebrovascular? Se puede prevenir, como lo hemos hablado, controlando todos estos factores de riesgo, ¿sí? Controlando tensión, asistiendo a nuestra consulta por cardiología, controlando nuestras arritmias cardíacas, siendo juiciosos con nuestros medicamentos. Importante la actividad física y una muy buena nutrición. Una persona que sufre un ataque cerebrovascular siempre va a quedar limitada, siempre va a quedar postrada en cama. Digamos que cuál es la consecuencia final de este evento y el pronóstico en estos pacientes. El objetivo de nosotros como neurólogos y de todo el servicio de salud realmente es que nosotros no tengamos que ver pacientes con secuelas, como siempre hemos estado acostumbrados. Hay que entender que cada día tenemos más terapias en el momento agudo, pero por eso nosotros insistimos tanto en la velocidad de asistencia a un servicio de urgencias, porque no es lo mismo yo tener a mi paciente y poder intervenir en el momento agudo que ya cuando lo traen al servicio de urgencias una hora, un día después y no tenemos ningún tipo de oportunidad de reperfundir o de mejorar ese trombo y ya vamos a ver secuelas. No necesariamente tener una trombosis es sinónimo de tener una limitación, pero sí es un alto riesgo de generar una discapacidad casi que permanente. Okay. ¿Cuál es el tiempo óptimo en el que un paciente debe consultar el servicio de urgencias? El tiempo óptimo es en el momento en que empiezan los síntomas, pero nosotros tenemos casi hasta 6 a 24 horas para intervenir a estos pacientes. Julián, si tuvieras que darle un mensaje final a los televidentes acerca del ataque cerebrovascular y de la prevención del mismo, ¿tú qué les dirías? Yo creo que una cosa importante es, como hemos hablado, reconocer los síntomas y los signos de este tipo de enfermedades para tener un adecuado tratamiento y oportuno, que es lo más importante, pero nosotros no deberíamos esperar tener un evento de estos para cuidar nuestra salud. Yo creo que la prevención es lo más importante en este tipo de enfermedades cardiovasculares. Como lo hemos hablado en muchos otros capítulos, la prevención en salud cerebro-cardiovascular es lo más importante. Por eso seguiremos insistiéndole a nuestros pacientes que si son obesos, si no hacen ejercicio, si fuman, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, el control oportuno y temprano de todas estas enfermedades probablemente van a reducir la probabilidad que un paciente sufra o un infarto al corazón o un infarto cerebral. Correcto. Julián, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo capítulo de Corazón al Día.